pero Alberto Fernández ha salido de recorrida, reuniones muy importantes. ¿Qué nos puedes decir? Sí, hoy de la mañana se juntó con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, 1 hora y media de reunión, después de andar en Europa y en varios países con su ministro Martín Guzmán. Estuvieron tratando justamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tratando de conseguir apoyos, Italia, Francia, Portugal, que ya en su momento hizo acuerdos con el fondo. También quedan en estos días una reunión con Angela Merkel, la presidenta de Alemania. Supuestamente, y conforme lo que acaba de pronunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue una reunión muy positiva y estaríamos en las vísperas de encontrar un acuerdo positivo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que le estamos debiendo 44.000 millones de dólares al fondo, somos el principal país deudor del organismo, y un debate que siempre debemos poner en la mesa de discusión, ¿no? Porque no se trata solamente de pagar con la cabeza gacha, sino también resignificar de dónde surgen esos niveles de endeudamiento, ¿no? Es una de las cartas que está utilizando la Argentina en el mundo a la hora de negociar, sobre todo exponer el nivel de irresponsabilidad que hubo, no solamente por parte de los dirigentes argentinos que hoy andan tratando de dar consejos de cómo se gobierna, sino también de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Parece que aquí habría un inconveniente porque uno de los principales impulsores de los préstamos hacia Argentina por parte del organismo hoy sería parte de funcionario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden, y quizá es uno de los elementos, una de las variables que está imponiendo el fondo de que no se exijan mayores niveles de investigación al respecto, ¿no? Esperemos por la salud jurídica de todos que, sobre todo, empecemos por casa, ¿no? Que estas cuestiones en algún momento pasen por el andamiaje de la justicia y sobre todo de la condena popular de este tipo de cosas, porque este endeudamiento ha sido crucial para el desenvolvimiento de nuestra historia y sobre todo es el que nos pone un pie en la cabeza a la hora de poder planificar un país que pretenda crecimiento y distribución de la riqueza. Es el gran punto de quiebre, es el gran parangón que nos está poniendo muchos estados a la hora de levantar esta Argentina que está en ruinas. Ayer tuvimos un nuevo indicador de inflación que ahora vamos a mencionar, pero me parece que lo que se está planteando, lo que le planteó el presidente Alberto Fernández a Kristalina, fue la posibilidad de extender los plazos de pago y sobre todo de disminuir las tasas de interés, ¿no? Cuando Argentina iba a endeudarse con el fondo, siempre pagaba una sobretasa que está muy ligada al riesgo país, por cómo estaba cumpliendo a nivel internacional sus compromisos, y esos niveles de endeudamiento son récord, no solamente en cantidad, sino también teniendo en cuenta las tasas a las cuales nos endeudábamos. Es importantísimo que podamos retomar un rumbo coherente y que Argentina pueda hacer frente a esas obligaciones, pero siempre rediscutiendo a dónde fueron esos fondos, ¿no? Porque si no, no tiene sentido ir y pagar sin rediscutir eso. Me parece que estamos hablando de condenar a nuestra población, que la está pasando muy mal, por décadas y décadas sin rediscutir qué pasó. Y me parece que la justicia el Poder Judicial debiera de una vez por todas fallar o comenzar a trabajar en favor de los intereses del pueblo y no de ese poder económico que todo lo oculta y todo lo puede. Da muchísima impotencia, sinceramente, porque en esta etapa de pandemia donde necesitamos distribuir recursos para a ese sector de la población que la viene padeciendo, que la viene pasando muy mal, estamos atados de pies y manos. Y a mí me resulta, dentro de un optimismo que uno pretende tener en estas circunstancias,
que no se han tomado grandes decisiones desde el punto de vista de tocar intereses en el país, en función de cómo termine siendo el acuerdo que se haga con el Fondo Monetario Internacional. Me da la sensación que una vez alcanzado este acuerdo, que esperemos sea comenzar a pagar dentro de mucho tiempo, se van a empezar a tomar algunas medidas que tienen que ver con generar niveles de mayor distribución de la riqueza y de dignidad para el pueblo, que son hoy urgentes. ¿Dónde están los fondos, no? De esa terrible deuda que toma el gobierno anterior. Bueno, algunos indicios, Juan Pablo, se están denunciando, pero es como decís, falta que la justicia tome cartas en el asunto. ¿Qué tan lejos estamos? Y eso habría que preguntarle al Poder Judicial. A mí me gustaría que una vez que se logren ciertos acuerdos en un paper, en un borrador con el organismo, también desde el Poder Legislativo aquí se genere todo un proceso mínimamente de discusión, ¿no? De qué pasó con esos recursos, a dónde fueron, porque la verdad, hacerse cargo de semejante nivel de endeudamiento sin poner en discusión a causa de que se contrajo eso, no estaríamos solucionando el problema de fondo, porque eso es dar pie a que un nuevo proyecto político de tinte neoliberal, conservador, como fue Cambiemos a la Argentina, vuelva dentro de 4 o 8 años y haga lo mismo. Ya ha pasado en reiteradas ocasiones en la Argentina, y si no aprendemos de nuestros procesos históricos vamos a estar cometiendo siempre el mismo error, y la verdad que siempre termina el oprimido pagando las consecuencias carísimas de este tipo de irresponsabilidades. Y ver hoy a Mauricio Macri pululando por los medios de comunicación, dando consejos de todo lo que tiene que hacer, aparte con una impunidad absoluta, comprando medios, comprando periodistas, él y toda la troupe que endeudó ilegítimamente a la Argentina con una impunidad enorme, donde la mayoría de los medios no lo recrimina y gran parte de la población no toma este tema como central, ¿no? Porque a partir de aquí surgen todos los problemas. Me parece que estamos no solamente ante una condena judicial, una condena popular. Me parece que hay que instalar más este tema, y sobre todo cuando aparezcan las boletas a la hora de la elección tengamos en cuenta este tipo de cosas, porque si no es como que nunca aprendemos de nada y siempre terminan pasando las mismas cosas. Juan Pablo, bueno, también hay que hablar, como decías, del porcentaje de inflación de este mes y lo que va en el año. ¿Va dentro de lo que calculaba el gobierno o son otros números? Sí, recién cuando hablaba del optimismo planteaba que esperemos que esto del FMI se resuelva cuanto antes para que todas las fuerzas y las voluntades del equipo de economía vengan a la Argentina a ponerse el traje de solucionar urgentemente los problemas que tenemos, ¿no? 4,1% fue la inflación de abril, 46,3% el interanual y 17,6% en lo que va del año 2021. Se había planificado un 29%, es muy probable que esto ya obviamente no se logre cumplir, pero acá lo importante es que me parece se va a tener que pegar un volantazo fuerte en términos de salario a los sectores de trabajo, ¿no? Que han conformado paritarias menores a la inflación, y esto lo único que hace es acentuar la pérdida en el poder adquisitivo que ya se venía dando en los últimos 4 años en Argentina. Entonces, seguramente después en el segundo semestre, y quizás ya con un acuerdo con el Fondo Monetario en puerta, se puedan comenzar a rediscutir nuevamente paritarias para recomponer el salario. Y acá, si hay un secreto, es el siguiente: la única posibilidad de salir de una etapa de crisis es donde los sectores populares tengan recursos en el bolsillo, ¿no? Y puedan consumir y puedan gastar y puedan reactivar ese circuito virtuoso que tiene la economía. Es importante y central poder comenzar
a controlar el tema de precios. Lamentablemente todos estos acuerdos que se han hecho en base al consenso con los poderes concentrados de la economía no han dado resultado. Los tipos te firman cosas y después no terminan cumpliendo nada. Me parece que el Estado tiene que ser mucho más arbitrario y riguroso, porque cuanto más debilidad tiene el Estado, mayor padecimiento tienen la gran cantidad de familias que integran la sociedad argentina. Entonces necesitamos un Estado más fuerte, que ponga en sintonía a aquellos poderosos que se están quedando con la riqueza, sobre todo en algo tan central como los alimentos. Argentina no es un país pobre, es un país desigual y amerita tener mayores controles por parte del Estado para asegurar que la mesa de los argentinos mantenga niveles de dignidad que hoy no está teniendo. Recordemos que tenemos una pobreza superior al 40% y una indigencia superior al 10%. No hay nada más urgente que ese tema, y si las medidas que hasta ahora se han tomado no han sido suficientes, habrá que reconsiderar nuevas medidas y un poco más arbitrarias para poner en órbita a aquellos sectores de la economía que nunca sufren y que siempre se llevan una gran cantidad de recursos. Ahora, hay una demostración de volantazo, como vos lo definís. El gobierno asignó 40 millones para cubrir los programas sociales. Esto fue en los últimos días. Sí, pareciera que la semana pasada hubo una especie de reacción en función de lo que fue el fallo de la Corte en contra del gobierno nacional, mostrando una clara intencionalidad política, un fallo criticado desde todas las perspectivas jurídicas. Y bueno, hubo una foto de unidad de todos los sectores que integran el Frente de Todos, y a su vez hubo una importante inversión por parte del Estado en políticas sociales. Pero acá el tema, ¿no? Si esas políticas sociales, esas inversiones por parte del Estado no son acompañadas por rigurosos controles de precios, lo que va a pasar, va a ocurrir una gran cantidad de transferencia de recursos desde el Estado hacia los sectores concentrados de la economía. No van a terminar llegando a los beneficiarios. Entonces me parece aquí deberíamos acompañar desde todas las órbitas que se pueda. Hay que controlar a ese sector de la economía que se está llevando la rentabilidad y lo poco que queda. Lamentablemente son los dueños de la Argentina, y fíjense que ahora está pasando mucho con los precios de los commodities. La soja tocó un valor histórico, el trigo y el maíz, que son componentes esenciales de gran cantidad de los alimentos de la Argentina, y eso, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, los precios internacionales de los commodities terminan teniendo gran repercusión sobre el precio de los alimentos a nivel interno. Aquí también se debieran tomar medidas que no solamente pueden llegar a tener que ver con aumentar retenciones o con optimizar mayores controles. Acá lo central es controlar los puertos, porque cuando les aumentamos las retenciones a esos sectores de la economía que exportan los granos hacia el exterior, lo que hacen es exportar menos en términos legales y lo demás lo hacen de manera ilegal, ¿no? Entonces lo que necesitamos es controlar nuestros puertos, nuestras salidas, porque hay una gran cantidad de subfacturación que después termina repercutiendo siempre en los precios y en las mesas de los argentinos. Totalmente. Y por eso, como sociedad, tenemos que leer e informarnos más sobre lo que está pasando en el río Paraná, el tema de hidrovía, y de las retenciones, que hay que hablar seriamente y tomar una postura firme en base a eso. Sí, totalmente. Me parece que ante una oportunidad histórica que quedó demostrado en todo este tiempo que jugar a medias tintas no alcanza, que acá hay que jugar fuerte para defender el interés del pueblo, porque de lo contrario te llevan por encima. Y el tema de los puertos es central. Ya lo planteaba, y la recordamos hace poco, Alcira Argumedo, que hay una cantidad de recursos de dólares que se fuman con producción y con trabajo argentino hacia afuera, no se pagan impuestos, y todo eso siempre termina repercutiendo en precios internacionales que afectan a los precios de la comida, justamente algo tan inalcanzable. No sirve solamente inyectar recursos, sino que también a controlar y domesticar a esos sectores
que de alguna manera concentran la riqueza y que son los grandes monopolios en cuanto a la formación de precios. Estamos hablando de Molinos Río de la Plata, de Arcor, de Bulguerón y de Pérez Compán, que son las familias más ricas y que son el verdadero poder, ese que la gran mayoría de la población no conoce, ese que nunca va a elecciones y ese que siempre tiene una gran capacidad de lobby sobre los medios de comunicación, que son los que formatean muchas veces la opinión de los sectores. Recuperar los puertos, ¿no? Sería una manera muy patriótica de recuperar la independencia económica, que es el gran eje de la cuestión. Recordemos que hubo un gobierno dentro del peronismo en la década del 90 que terminó entregando todo esto, que nunca más se pudo solucionar ese tema y que sería una oportunidad histórica de demostrar fuerza y apoyo popular. Hay un clamor importante de sectores de la heterodoxia política que vienen planteando que los puertos vuelvan a manos del Estado, pero me parece que termina siendo todavía insuficiente para de alguna manera generar una conducta a favor de esto, ¿no? Y que el Estado de alguna forma pueda tomar las decisiones que tiene que tomar y en definitiva va a terminar solucionando gran cantidad de nuestros problemas si esto ocurre. Ojalá sea así, porque hay cosas que son insostenibles. Mirar un 40% de pobreza y un 10% de indigencia en un país rico es sumamente preocupante, y sobre todo cuando hay sectores de la oposición que han dejado a la Argentina hecha un desastre, que todavía hoy, con un nivel absoluto de impunidad, pululan por medios de comunicación dando recetas que no tienen nada que ver con solucionarle los problemas a la gente, sino todo lo contrario. Lo único que han hecho cada vez que les tocó gobernar es aumentar los niveles de pobreza, de desigualdad y concentrar la riqueza para sus amigos. Juan, te agradezco, te pido que quedes un ratito ahí con el Colo, con los chicos de producción. Seguramente te van a preguntar a ver cómo salió la comunicación. Hemos estado, porque sé que vos también tuviste problemas de garganta, no sé. Yo estoy en casa por eso, estamos cuidándonos y cuidando a los demás. Exacto. Pequeños síntomas hay que quedarse en la casa. Así estamos. Un abrazo grandote, Adrián, que se pongan bien y gracias siempre por la comunicación de cada semana. Gracias a vos. Juan Pablo Enríquez ha estado en la columna económica de la mañana de la Fonda.